veamos el tiempo que nos queda, las desarrollaremos o no. Bueno, el tema de los cetáceos, la charla la he distribuido en 3 grandes bloques. El primero es la introducción a los cetáceos, qué son los cetáceos, qué grupo zoológico son los cetáceos, caracterizarlo, de qué grupo proceden, qué grupo tienen más próximos y colocar a los cetáceos dentro del mapa de los animales o de los mamíferos, más concretamente. El grueso de la charla hablará de las especies, sobre todo de las especies del Mediterráneo, y lo haremos desde un punto de vista un poco personal, es decir, tanto las fotos como las grabaciones que veréis son las grabaciones que hemos tomado aquí delante. Son grabaciones de los animales que podéis encontrar en el Mediterráneo. Por tanto, hay algunos animales más raros de los que no tengo fotos y no he puesto fotos de otros sitios, y los sonidos son todos sonidos que hemos grabado en las diferentes campañas. Y por último, las amenazas. Las amenazas, bueno, he desarrollado las amenazas más importantes que tienen los cetáceos en el Mediterráneo y si nos da tiempo las veremos con más detalle y si no, simplemente las enumeraremos. Bueno, pues vamos a empezar. Lo más importante, lo primero, es que los cetáceos son mamíferos. Sabéis que respiran aire de superficie, son mamíferos y pertenecen a la clase Mammalia. Hay 3 grupos de mamíferos, los más importantes, los monotremas, que son los equidnas y los ornitorrincos, que son los mamíferos que ponen huevos, los marsupiales, que son los mamíferos que tienen a sus embriones, cuando nacen los embriones no están completamente desarrollados y pasan su segunda etapa de desarrollo dentro del marsupio, dentro de la bolsa de los canguros, y los placentarios como somos nosotros. Bueno, pues los cetáceos pertenecen a este último grupo, al de los placentarios, al de los mamíferos más evolucionados, al que pertenecemos también los humanos. Fijaos, yo os he puesto esta filogenia que es muy chula, que apareció en Science en 2011 y que nos enseña de dónde proceden los mamíferos y cuáles son los grupos más cercanos a los mamíferos marinos, a los cetáceos en este caso. Fijaos, aquí tenemos a los artiodáctilos. Los artiodáctilos es un grupo que comprende las vacas, las cabras, las ovejas, pero también los ciervos, los antílopes y todas este tipo de especies que parece a primera vista que no están muy relacionadas con los cetáceos, pero están completamente relacionados. Hace años creíamos que los cetáceos procedían de los carnívoros, pero ahora sabemos que no, que proceden de los artiodáctilos. La clasificación es complicada. De hecho, hemos visto que la clase es Mammalia, son los mamíferos, y el orden son los cetáceos. Pero hay autores que no lo tienen tan claro. Este empaquetamiento de las especies en diferentes bloques varía dependiendo de las instituciones que consideremos o de los autores. Por ejemplo, hay autores que consideran que los cetáceos es un grupo de artiodáctilos, no es un grupo separado, no es un orden separado. Y hay otros autores que engloban a los cetáceos y a los artiodáctilos dentro de un grupo que se llama cetoartiodáctila. La evolución empieza a partir del Homérix, que era un artiodáctilo, era una especie de rumiante, y a partir de aquí aparece una especie ya que empieza a moverse en el agua, que es anfibia, que es el Pachycetus, que ya es un verdadero cetáceo. Lo de cetus ya nos da una idea de cetáceo. El Helomérix y el Pachycetus proceden todos del Eoceno, estamos en la edad terciaria, y estos bichos se van desarrollando poco a poco. Fijaos cómo las patas se van haciendo más palmeadas, como los primeros animales, el Rhodocetus, incluso el Durodon o el Basilosaurus, que es muy parecido al Durodon, parecen incluso reptiles. Fijaos, Basilosaurus, cuando se encontraron los restos, se pensaban que eran reptiles y por eso el nombre. Pero ahora sabemos, sobre todo estudiando el oído de estos animales, que eran cetáceos verdaderos. De tal manera que los cetáceos proceden de los artiodáctilos, proceden de animales muy parecidos a las vacas o a las cabras. Y esto sí que a mí me resulta muy curioso. Los animales terrestres que se encuentran ahora mismo más emparentados con el grupo de los cetáceos son las 2 especies de hipopótamos. El Hippopotamus amphibius, que es el hipopótamo común, o el Coeroptis liberiensis, que es el hipopótamo pigmeo, el que podemos ver en el biopark. Y estas son las 2 especies que se encuentran ahora mismo filogenéticamente más relacionadas con los cetáceos. De hecho, hay un ancestro común de los 2 grupos de animales, que es un artiodáctilo. Los 2 proceden de artiodáctilos. Bueno, pues vamos a por el segundo bloque, a por la parte mollar, que son las especies de cetáceos. En este dibujo, en esta ilustración, podéis ver la gran cantidad de especies de cetáceos que hay.
Fijaos que todas tienen un aspecto relativamente similar. Fijaos una orca que puede parecer un tiburón, aunque la aleta, en vez de ser vertical, la aleta caudal, en vez de ser vertical, es horizontal. Fijaos que todos tienen una forma muy hidrodinámica, se han adaptado al medio marino, han desaparecido las patas, las anteriores se han convertido en aletas, por ejemplo en esta yubarta que se ve muy clara, y las posteriores han desaparecido o son vestigiales. Les han aparecido a muchos aletas y bueno, tienen cierta similitud con los peces. Entre los grupos hay grupos muy raros, están las ballenas, están los cachalotes, están los cifios, que son unos bichos absolutamente desconocidos, que son muy numerosos, los berardios, que son unos grupos animales muy grandes y muy poco conocidos, y todos los tipos de delfines. Tenemos el narval, que es un bicho que tiene un diente súper desarrollado y que forma un cuerno. De hecho, se supone que la leyenda de los unicornios procede del cuerno del narval. Y bueno, existen 91 especies según la lista que utilizo yo, que es la de Species 2000. Aquí pasa exactamente lo mismo. La sistemática y la taxonomía es un tema realmente complejo y que va variando con el tiempo y que dependiendo del autor tenemos unas consideraciones u otras. Yo me baso en Species 2000, en la lista anual, y aquí consideran que hay 91 especies de cetáceos. El orden cetáceo se divide clásicamente en dos órdenes, en misticetos, que son las ballenas con barbas, y en odontocetos, que son los cetáceos con dientes. Sin embargo, por ejemplo, Species 2000 no considera estos dos subórdenes, sino simplemente considera los cetáceos en una serie de familias, en 12 familias, y no considera estos dos subórdenes. Para mí son importantes porque, además de que son clásicos, nos diferencian muy bien los dos tipos de cetáceos que existen actualmente. Fijaros, de hecho, en esta ilustración tenemos a los misticetos, es decir, las ballenas con barba, las ballenas verdaderas, mirando hacia la derecha, y a los odontocetos, a los delfines con dientes, mirando hacia la izquierda. Fijaos, por ejemplo, el caso del cachalote, que parece una ballena. De hecho, en inglés se llama sperm whale y nos confunde, pero realmente es un animal que tiene dientes y por tanto es un odontoceto. Realmente es un delfín gigante, no es una ballena. ¿De acuerdo? Y fijaos también que tenemos algunas ballenas, como esta de aquí, como la caperea, que es muy pequeñita y que es mucho más pequeña, por ejemplo, que una orca. El tamaño es importante, pero no es lo más importante. Tenemos al rorcual azul, que es no solo la ballena más grande, no es solo el animal marino más grande que existe en el planeta, sino es el animal más grande que ha existido nunca. Nunca ha existido un animal tan grande como el rorcual, un animal que puede medir hasta 33 metros. Y luego tenemos al rorcual común. Bueno, vamos a verlos poco a poco. Sobre todo nos vamos a centrar en las especies que tenemos aquí, en el Mediterráneo. Nosotros tenemos 7 especies de cetáceos. Tenemos 7 especies de odontocetos. Tenemos 3 delfines, el delfín listado, el delfín común, el delfín mular. Tenemos 2 calderones en el Mediterráneo, el calderón gris, el calderón negro. Tenemos este pedazo de bestia que es el cachalote, que es como un delfín gigante. Y luego tenemos también un bicho muy extraño que es el cifio de Cuvier. Y misticetos, ballenas verdaderas, ballenas con barba, solo tenemos una especie. Tenemos al rorcual común. Pero no es una especie cualquiera, es una especie muy grande. Es el segundo animal más grande del planeta después del rorcual azul. Bueno, nosotros trabajamos en el Mediterráneo. ¿Qué características tiene el Mediterráneo? Bueno, la primera es que es un mar semicerrado. Es un mar que solo comunica con el Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Luego comunica con el Mar Negro por Bósforo y Dardanelos, pero el Mar Negro es casi como un apéndice del Mediterráneo. De tal manera que las poblaciones que tenemos aquí estarán genéticamente bastante aisladas de las poblaciones atlánticas, excepto aquellas que migren regularmente por el estrecho de Gibraltar. Pero además de la superficie, nosotros trabajamos aquí en la cuenca occidental, que es toda esta parte de aquí, y sobre todo en esta de aquí, que es en el mar Balear. Además de superficie, en profundidad tenemos una morfología completamente diferente. Tenemos una parte, esta parte de aquí, que son las plataformas continentales, que son como partes terrestres sumergidas, de hecho es corteza continental, y que en nuestras latitudes llegan aproximadamente hasta los 200 metros de profundidad. Cuando llegamos a los 200 metros de profundidad, de repente aparece un escalón, una pendiente muy acusada, que es lo que se denomina el talud continental, y ya nos vamos a los fondos marinos.
Los fondos marinos, la profundidad depende. Por ejemplo, aquí que el azul está más clarito, hay como máximo pues, unos 1000 metros, una cosa así. Mientras que aquí, por ejemplo, en la parte norte de Menorca tenemos 3000 y pico metros sin problemas. Con lo cual, bueno, pues los ambientes son diferentes. Fijaos también que todo Baleares es como una especie de brazo que sale de la península tramontana, procede de las Béticas, es el mismo tipo de cadena montañosa, y aquí se ha formado una especie de canal, que es el canal de Ibiza, que tiene gran importancia para la migración de cetáceos, sobre todo para el rorcual común, que va de norte a sur. Bueno, pues vamos a empezar ya con las distintas especies de cetáceos que tenemos en el Mediterráneo. La primera es el delfín listado. El delfín listado es la especie más abundante que tenemos en el Mediterráneo. Nosotros hemos encontrado a veces, en ocasiones, centenares de ejemplares de delfín listado y viven en aguas fuera de la costa, es decir, fuera de la plataforma continental, en aguas abiertas. Son animales, son unos delfines relativamente pequeños, miden 2 metros, 2 metros y poco, y bueno, además de gregarios, son los animales que más se ven, fundamentalmente porque siguen en las embarcaciones y se ven con relativa facilidad. Bueno, os voy a poner el sonido. Hay otra cosa que también es muy interesante. El sonido que emiten los cetáceos, los silbidos que emiten, están relacionados a nivel frecuencial con su tamaño. Generalmente, contra más pequeño es el delfín, más alta es la frecuencia. Así que poneos bien los cascos y escuchad. Bueno, ¿habéis escuchado esos silbidos tan agudos? Esos silbidos son los propios de estos bichos. En ocasiones, cuando los bancos son muy grandes, cuando tenemos, por ejemplo, 100 bichos, los sonidos en el espectrograma se ven como si fueran letras árabes. Se escuchan un montón de silbidos uno a lo de otro y la verdad es que es muy chulo. Fijaos, por ejemplo, en esta foto en la que el delfín está completamente fuera del agua, se ve muy claro por qué se llama delfín listado. Fijaos estas rayas que salen del ojo hacia atrás que le dan el nombre, el del delfín listado. Fijaos también en el pedúnculo caudal, que es la parte que comunica con la aleta caudal, que es todo músculo y es la que hace que el delfín avance, incluso le da el empuje suficiente para salir del agua y saltar, como en este caso. Y fijaos también aquí arriba de la cabeza, esta hendidura que hay aquí, que es el espiráculo, que es por donde respiran estos animales. Estos animales, como os he dicho antes, muchas veces surfean las proas de los barcos. Cuando vayáis de aquí a Mallorca, por ejemplo, y veáis un grupo de delfines en alta mar que hacen esto, casi con toda seguridad van a ser delfines listados. Y fijaos que en este caso tienen el espiráculo completamente cerrado. Cuando salen a superficie, lo abren, fijaos en esta otra foto que lo tienen abierto, y lo abren un momento, simplemente cuando saltan, y tienen un intercambio de gases muy efectivo. Tiran el gas, todo el aire que tienen gastado con gran cantidad de CO2 rápido, muy rápido, y absorben aire muy rápido. Y cuando vuelven a entrar en el agua, vuelven a cerrar con el tapón, vuelven a cerrar el espiráculo para que no les entre nada de agua al sistema respiratorio, a los pulmones, porque si no se ahogarían. Tened en cuenta que estos animales evidentemente respiran en superficie y cada vez que sacan un poquito la cabeza, hacen una respiración. Bueno, vamos a por la segunda especie. La segunda especie es el delfín común de pico corto, que se llama ahora. Lo de común ahora ya no parece que sea apropiado porque es un delfín que hace 50 años era muy abundante y que ahora prácticamente no lo vemos. Es un delfín que ha sufrido una epidemia, un virus, que es exactamente lo mismo que nos está pasando a nosotros, un morbillivirus que ha diezmado sus poblaciones. Y ahora mismo vemos de vez en cuando alguno y muchas veces, en vez de en grupos independientes, los vemos en grupos mixtos con delfines listados. Su tamaño es muy parecido, son prácticamente gemelos en tamaño, miden un poquito más de 2 metros, y su coloración es diferente. Clásicamente se dice que tienen aquí un dibujo de reloj de arena y tiene unas tonalidades amarillas, pero bueno, esto en el mar la verdad es que es bastante difícil de ver. Se encuentra tanto en el Mediterráneo oriental como en el Mediterráneo occidental, y esta especie, a diferencia de la anterior, tiene hábitos un poco más costeros. Aunque se puede encontrar en alta mar, se acerca a costa, lo que la otra generalmente no lo hace. Los sonidos son prácticamente igual al delfín listado, y por eso no los he puesto.
además de que son muy difíciles de diferenciar, y no tengo ni una foto de este bicho en el Mediterráneo. Tengo fotos en el Cantábrico, pero no las he querido poner. Bueno, y vamos a por la última especie de delfín que tenemos en el Mediterráneo. Este es el delfín mular. Este es el delfín que más conoceréis porque es el delfín típico de los delfinarios. Este es un delfín mucho más grande. Ya no estamos hablando de un delfín pequeñito, estamos hablando de un delfín de casi 4 metros. Pero no solo es mucho más grande, es mucho más musculoso. Es un delfín muy potente. De hecho, es un delfín que tiene un comportamiento muy macarra. Con las otras especies de delfines, incluso con las marsopas, tiene un comportamiento muy agresivo, es capaz de matar marsopas. El resto de los delfines lo huyen porque puede realmente matarlos, sobre todo por competencia, por los mismos alimentos, por los mismos recursos. Y bueno, sobre todo en el Mediterráneo hay una cosa que es muy curiosa y es que tiene hábitos absolutamente costeros. En otros lugares hay como dos tipos diferentes, los delfines mulares costeros y los delfines mulares pelágicos. En el Mediterráneo solo tenemos delfines mulares costeros. Y esto, además de que es un animal que tiene una alimentación muy variada y que se adapta muy bien, que es muy adaptable, hace que sea el delfín que más interacciones tiene con los humanos. Por ejemplo, este es el típico delfín que roba la comida que está enmallada en las redes. Cuando los pescadores ponen redes para pescar, estos delfines van detrás y arrancan el pescado y rompen las redes, con lo cual tenemos problemas. O es el delfín que más acude a las piscifactorías, a alimentarse de todos los pescados que están alrededor de las piscifactorías, alimentándose de lo que sobra de la propia piscifactoría, del alimento de la piscifactoría. Por tanto, es un delfín con el que tenemos mucha interacción. Fijaos, esto es en Cartagena, está al lado de costa, y aquí tenemos una madre con una cría. ¿Vale? Este es el delfín que podéis ver, por ejemplo, en Serra Chelada o en Cabo de San Antonio, o si vais a Columbretes, es el delfín que veréis más cerca de costa. Son grupos mucho más pequeñitos, mucho más reducidos. De hecho, es un delfín que no sabemos cuántos hay, pero parece que los impactos humanos sobre él son muy importantes. Bueno, pues ya hemos acabado con los delfines y vamos a oír los sonidos, perdón. Fijaos, aquí vais a oír tanto silbidos como los sonidos de ecolocalización, los clics de ecolocalización. Los oiréis como una serie de pulsos uno al lado de otro, muy cercanos. Poneos los auriculares y ahí van. Estos chasquidos que habéis oído, que es la ecolocalización, lo habéis oído muy bien porque están muy cerca del hidrófono. Cuando tú metes el hidrófono en el agua, a ellos les llama mucho la atención y ecolocaliza para penetrar en las partes más blandas y saber de qué está hecho. Les interesa mucho. Bueno, vamos a por el siguiente. Ya vamos a hablar de los calderones. Tenemos dos especies de calderones en el Mediterráneo. Uno es el calderón común de aleta larga, que es este de aquí, que antes se llamaba calderón negro, que es un bicharraco. Es un bicho enorme. Es un bicho que puede medir hasta 7 metros. O sea que estamos hablando de un animal ya realmente grande. Es un animal que se encuentra fundamentalmente en el Mediterráneo occidental y que además, bueno, tiene un comportamiento social muy chulo. Se juntan todos, suelen tener grupos familiares, grupos matriarcales, son las hembras las que controlan el grupo, los machos están un poco aparte. Y bueno, a veréis, tiene un sonido muy peculiar y muy chulo. Si habéis oído como unos castañeteos al final, unos clac, 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 bueno, estos son golpes de mandíbula. Estos cierran la mandíbula y hacen un sonido muy potente que suele tener unas características agresivas. Es cuando entre ellos están midiendo quién manda en el grupo. Fijaos, esta es una foto que está tomada desde la popa de un barco metiendo la mano con una cámara. Y fijaos, esto de aquí es una cría y esto de aquí son las hembras del grupo que no dejan que se acerque a la cría. Hay mucha gente que quiere bucear con estos animales y yo sinceramente os lo desaconsejo, además de que está prohibido. Son animales que pueden ser peligrosos. Estamos hablando de animales muy grandes, animales bueno, que en alguna ocasión han cogido algún buceador de la aleta y lo han metido hacia abajo y jugando con él, pues podían haberlo matado perfectamente. Bueno, vamos a por la segunda especie de calderón que tenemos en el Mediterráneo.
que es el calderón gris. Fijaos que los calderones, tanto este como el otro, tienen la cabeza redondeada. Y tienen la cabeza redondeada porque utilizan el sistema, el biosonar, la ecolocalización de una manera muy potente. Tanto el calderón común como el calderón gris bucean a mucha profundidad porque se alimentan fundamentalmente de calamares. Viven en las zonas, sobre todo en las zonas de más profundidad, en algunas que tienen una gran diversidad. Por ejemplo, en el Mediterráneo hay una zona muy interesante que se encuentra por Almería, por Almerimar, que es una zona del Seco de los Olivos, que hay mucha profundidad y, por ejemplo, hay calderones grises porque se alimentan de calamares. La longitud es un poquito más pequeña, bastante más pequeña que el calderón común. Miden de 3 a 4 metros. Pero fijaos que la forma es relativamente parecida. Cuando los vemos en el barco, la sensación es que estamos viendo delfines mulares, porque son muy parecidos por encima. Tienen un color gris y unas aletas relativamente similares. Pero cuando nos acercamos, vemos sobre todo que la cabeza es redonda, que no tiene nada que ver. Hay otra cosa que también es muy característica de estos animales, y es que cuando son jovencitos, como este de aquí, tienen un color gris uniforme más o menos oscuro. Pero conforme se van haciendo mayores, empiezan a aparecer una serie de heridas, de cicatrices de color blanco, que van haciendo que tengan un color jaspeado. De hecho, si os fijáis en este jovencito, fijaos que aquí, en la zona de alimentación, cerca de la boca, también tiene esas heridas. Y eso es porque los calamares de los que se alimentan tienen unas garras que les arañan y al arañarles les hacen heridas y les quitan la pigmentación gris y los dejan blanco. De hecho, hay grandes machos que tienen más tiempo y que han peleado más, porque muchas de estas cicatrices están causadas por los dientes cuando pelean entre ellos, que son completamente blancos. No son albinos, sino son blancos porque han perdido la coloración, la pigmentación original. Bueno, vamos a por otro bicho. Este es es un bicho rarísimo. Es el cifio de Cuvier. De este no tengo fotos ni audios. Tengo un vídeo, pero bueno, como no se transmitía bien, no lo he querido poner. Es un animal rarísimo. De hecho, se llama cifio de Cuvier porque Cuvier fue el primero que lo identificó, y lo identificó a partir de unos restos pensando que era un animal fósil. Y no fue hasta unos años después que se descubrió. Hay un montón de especies y no se sabe cuántas especies hay porque son bichos que se pasan la mayoría de su vida debajo del agua. Solo suben de vez en cuando, respiran y se vuelven a meter. Entonces son bichos rarísimos. Nosotros los hemos visto aquí muy pocas veces. Los hemos visto enfrente entre Baleares y Valencia, en las zonas más profundas, y a veces los hemos visto en grupos de 3 o 4. Salen todos a respirar y se vuelven a meter todos en el agua. En la zona que os decía del Seco de los Olivos, cerca de Almería, es una de las zonas más interesantes para estos animales. Pero fijaos que son animales desconocidos, que prácticamente no se ven, y que tienen un tamaño de hasta 7 metros. O sea, son bichos enormes, son grandísimos, y prácticamente no sabemos nada de ellos. Sabemos que solo emiten sonidos de ecolocalización, pulsos, además de muy alta frecuencia y muy direccionales, solo enfocan hacia abajo, con lo cual para grabarlos tienes que tener un aparato que grabe altas frecuencias y que además esté fondeado en el fondo, no puedes grabarlos desde superficie, y que además suben muy poquito a superficie, se ven muy, muy poco. Fijaos, una zona también muy interesante son los cañones de Génova. En la Comunidad Valenciana solo tenemos un par de cañones que no son muy importantes, que es Columbretes Norte y Columbretes Sur. Y bueno, son bastante diversos, seguro que hay algunos cifios, pero no son tan importantes como estos de aquí. Entre otras cosas porque caen a mucha menos profundidad. Y bueno, vamos a por el cachalote, que es la bestia parda de los cetáceos, los odontocetos que tenemos en el Mediterráneo. Fijaros, este bicho es Moby Dick. Moby Dick era un cachalote blanco y es un bicho enorme. Es un bicho que puede medir hasta 18 metros de longitud. Es un bicho cuyos machos tienen una cabeza muy grande, un tercio de su cuerpo es cabeza, y esta cabeza es tan grande porque son animales también que bucean a mucha profundidad. Los cifios, los calderones y los cachalotes son los grandes picadores, los grandes buceadores de nuestros cetáceos. Un cachalote se supone que puede bajar a 2.000, 2.000 y pico metros sin problema, es mucha profundidad. Fijaos que todo esto de aquí, de la cabeza, es lo que se denomina melón. El melón está relacionado con la ecolocalización, es como si fuera la lente acústica, es lo que hace que el sonido, los clics de ecolocalización se proyecten y lleguen a las presas cuando se está alimentando o al ambiente, al fondo o a la superficie cuando se están moviendo.
Fijaos, vamos a escucharlo y veréis qué sonidos más potentes que tienen. Estos pulsos de colocalización de los cetáceos son los sonidos más potentes que podemos escuchar en el mar. Ahora lo que vamos a escuchar es un cachalote cazando. Los primeros pulsos es cuando el animal va navegando, se va orientando. El animal emite un pulso y hasta que no recibe el eco, no emite el siguiente, con lo cual la distancia entre pulsos es bastante grande. Pero cuando encuentra una presa que está más cerca, la distancia entre pulsos se acorta, con lo cual los clics van acortándose. Se oye clac, 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 cada vez más cerca. Escucharlos como caza el cachalote. Estos son los clics cuando va orientándose en el mar, va buscando una presa. Se oye incluso el eco. Y ahora encuentra una presa. Fijaos cómo la distancia se acorta y cada vez está más cerca. Cada vez la distancia entre los pulsos es más cortita porque se está acercando a la presa. Y aquí para de emitir porque la ha cogido y se la está comiendo o porque se le ha escapado. Y vuelve otra vez a buscar más presas. Este animal Josep, se alimenta de calamares y de peces grandes, sí. tenemos 10 Sí, minutos. 10 minutos. perfecto. Se alimenta de calamares y de peces grandes y entre ellos se alimenta, por ejemplo, del calamar gigante. ¿Vale? Fijaos aquí en la ilustración cómo tiene muchas heridas, muchas cicatrices de las luchas que ha tenido con los garfios que tienen los calamares gigantes y otro tipo de calamares que también son muy grandes. También tiene una forma de bucear muy curiosa porque, a diferencia de otros animales, cuando se mete a bucear, coge forma de L y saca la aleta caudal hasta arriba y se deja caer en vertical. Con lo cual es muy fácil verlos, como en esta ilustración, con la aleta caudal saliendo del agua, y los investigadores que trabajan especialmente con estos animales trabajan haciendo fotoidentificación de las aletas, de tal manera que pueden identificar de manera individual a los distintos animales. Lo tenemos tanto en el Mediterráneo oriental como en el Mediterráneo occidental y se encuentra siempre en aguas profundas. Este animal es muy difícil que lo veamos en aguas costeras en la plataforma continental. Bueno, aquí he puesto la yubarta, que como habéis visto no ha salido antes porque no es un animal que normalmente se encuentra en el Mediterráneo. Si veis la distribución, en la distribución no se encuentra dentro del Mediterráneo. Pero este es el animal que mejor se ha recuperado después de la moratoria de caza internacional. Es el animal que ha recuperado mejor sus poblaciones, aunque no ha llegado a los números que tenía antes. Es una ballena grande, una ballena que mide hasta 16 metros, y sobre todo se caracteriza por tener unas aletas enormes, unas aletas pectorales enormes. ¿Por qué lo he puesto aquí? Pues fijaos, el año pasado apareció una cría muerta en Gandía. El año anterior vimos una yubarta en Cartagena. Hace unos años se vio una yubarta saltando, porque estos son las ballenas que saltan completamente fuera del agua, en Cabo de San Antonio. Y estas fotos de aquí las tomamos hace ya algunos años en el puerto de Sagunto. Fijaos, esta es la aleta pectoral que con ella golpean el agua. Esta es la típica ballena que aparece en todos los documentales, o la ballena de Nemo, es la ballena más conocida. Y poco a poco está entrando más en el Mediterráneo. No sabemos si es de forma accidental o simplemente las poblaciones se van recuperando y van colonizando nuevas zonas que antes no tenían. Bueno, ya vamos a por el último animal, el misticeto, el único misticeto que tenemos en el Mediterráneo, el rorcual común. Es uno de mis bichos preferidos. Es un animal enorme, puede medir hasta 26 metros, aunque en el Mediterráneo es más pequeñito. La subespecie que tenemos aquí es la Balaenoptera physalus physalus, y en la especie que tienen, por ejemplo, en el Pacífico Sur, en la Antártida, es la Balaenoptera physalus cuoyi. La Balaenoptera physalus cuoyi sí que llega a los 26 metros. Aquí, en la población que tenemos en el Mediterráneo, es mucho más pequeña y un animal de 19 metros ya es un animal grande. Es un animal que tiene una distribución sobre todo en la cuenca occidental, y hay una cosa que es muy curiosa, y es que antes pensábamos que era un animal pelágico que pasaba siempre aguas adentro, pero ahora nos hemos dado cuenta que también pasa muy cerca de costa, que podemos encontrar ejemplares cerca de costa. Por ejemplo, en Denia, en Cabo de San Antonio, es una de las zonas que mejor se ven los rorcuales de todo el Mediterráneo desde costa. Hay muy pocos sitios que se vean tan claros. De hecho, dentro de poco van a empezar a pasar por allí. Además tiene unas características muy curiosas, y es que tiene
una asimetría a nivel pigmentario. Fijaos, esta foto de aquí, que es una foto muy difícil porque que se vea toda la cara no es una cosa sencilla en un rorcual. Fijaos que la mandíbula inferior derecha es blanca. Pues bien, si pudiéramos ver la mandíbula inferior izquierda, sería oscura, sería del mismo color del rorcual. Y esto es algo realmente muy extraño. Y los sonidos que emiten son sonidos de muy baja frecuencia, son infrasonidos. Nosotros no podríamos escucharlos. Entonces yo lo que hago para trabajar con estos bichos es multiplicar la velocidad de los sonidos y así podemos escucharlos y podemos identificarlos. Voy a ponerlo, aquí sí que os tenéis que ajustar bien los auriculares porque son sonidos que aunque he subido la frecuencia a 160 Hz, es muy difícil de escuchar. A ver si podemos. Bueno, estos sonidos se propagan en el agua marina a cientos de kilómetros. De hecho, hay algunos autores que dicen que se propagan hasta 1000 kilómetros sin problema. Y sirven, entre otras cosas, para que los machos comuniquen a las hembras dónde están las zonas de alimentación y atraigan a las hembras para la reproducción. Fijaos, esta foto es excepcional y esta foto está hecha en Cabo de San Antonio. Fijaos qué cerca pasa la ballena de costa. Está tan cerca, en algunos casos las hemos visto tan cerca, que si se pusieran haciendo el pino, les saldría la aleta del agua. Realmente saldrían porque hay muy poca profundidad en esta zona y no sabemos muy bien por qué pasan tan cerca de costa en Cabo de San Antonio. José, estamos a 3 minutos. Vale, pues vamos bien. Bueno, pues voy a pasar ya al último bloque, que es el de las amenazas. Las amenazas yo he distinguido 5 fundamentalmente. La primera, que es la caza comercial, que aunque la caza está en una moratoria, aunque últimamente Japón se ha salido, ahora mismo no es una de las amenazas más importantes, pero sí que ha marcado completamente la población actual que tenemos de todos los cetáceos y sobre todo de las ballenas, de los misticetos, puesto que las ha reducido de una manera drástica. Otra de los problemas que tenemos, otra de las amenazas, son las interacciones con las pesquerías. Hay una interacción directa, como es el enmallamiento, los delfines que roban los pescados de las redes o los calderones grises que también los roban, se quedan enmallados, se quedan enganchados y como no pueden subir a superficie, se ahogan, mueren. Pero también hay una interacción indirecta, una amenaza indirecta, y es que si nosotros pescamos y eliminamos un stock de pescado en una zona determinada donde se alimentan estos animales ya no tienen de qué alimentarse y por tanto sus poblaciones decrecen. Otra problemática es la contaminación química de residuos y plásticos, la química por envenenamiento y por inmunosupresión. Los metales pesados, por ejemplo, lo que hace es que se acumulan y son tóxicos, evidentemente. Y la inmunosupresión lo que hace es que son mucho más sensibles a enfermedades como, por ejemplo, el morbillivirus del que hablábamos antes. También hay disruptores endocrinos que les afectan para la reproducción y, bueno, hay un montón de efectos que no conocemos. Además, hay problemas, por ejemplo, con los plásticos. Cuando se tragan los plásticos, se pueden ahogar o les puede afectar al sistema digestivo y puede dificultar su alimentación. Uno de los problemas más importantes que tenemos aquí con los rorcuales es la colisión con las embarcaciones. Fijaos, esta foto es del puerto de Valencia, de un rorcual Perdón, común. José, perdón, me da miedo que se apague. Entonces, si se apaga, lo que tenéis que hacer todos es, ya tenéis en vuestro correo electrónico el nuevo link. Si alguien no lo tiene, que me escriba a Shalok y en 5 minutos seguiremos en la otra. Pero mientras tanto, José sigue hablando hasta que se nos apague. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Ya Vale. tenéis el link. Y ya el último es la contaminación acústica, que es en lo que trabajo yo me dedico a la bioacústica y es muy difícil de evaluar. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y nada, nos esperamos ya directamente al turno de preguntas. Muy bien, pues chicos, Y me despido de vosotros. el turno de preguntas empezará más o menos a 45, ¿vale? Os vais metiendo y ya está. Simplemente todas las preguntas ya las hemos recogido y el que no pueda acudir al turno de preguntas por problema de horarios no pasa nada, esa parte no es obligatoria para el certificado de asistencia. Simplemente eso, la misma técnica para entrar que hemos hecho con este vídeo y con esta charla y nos vemos ahí ahora en 5 minutillos. ¿Vale? Muy bien, muchísimas Muy gracias bien. a todos y ahora nos vemos. Muchas gracias.
Vale.